capítulo 8, verso 8. Amén, hermanos. Oír, escuchar parece algo sencillo, parece una tarea fácil, pero no lo es. ¿Sabes? Es más fácil que tú y yo nos perdamos intentando escuchar, que si nos diéramos a la tarea de caminar de aquí a la salida con los ojos. Es más fácil perderse al ser guiado por el oído que perderse al ser guiado por los ojos. Vamos a leer en Nehemías capítulo 8, verso 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo, hermanos? Claramente. ¿Y qué más? Ponían el sentido de modo que entendiesen. Entonces, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Prácticamente Dios hizo algunas recomendaciones. Pon el oído atento, inclina tu sentido de una manera en que entiendas. Sabes que tú y yo necesitamos practicar estas cosas. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, porque el Señor no solamente nos decía cómo oír, sino que el Señor nos decía incluso detalles acerca del escuchar. En Eclesiastés capítulo 5, verso 1, dice así. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Acércate más. Acércate más, ¿para qué? Para oír. Oír, entonces no es tan sencillo. Dice la Escritura: quiero que cuando tú vayas a escuchar, quiero que pongas el sentido dispuesto de una manera adecuada para que puedas entender. Y aparte, quiero que te acerques. Acércate más para oír. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque no quiero que tú escuches de una manera incorrecta. No quiero que tú escuches inútilmente, porque tú y yo podemos oír la Biblia, podemos escuchar toda la Biblia todos los días de nuestra vida, pero puede ser que al escuchar la Biblia a ti y a mí no nos sirva de nada. Mateo capítulo 13 lo dice así. A ver, hermanos. Mateo capítulo 13, verso 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Y qué dice, hermanos? Con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Entonces dice la Escritura que muchas veces el oído nuestro escucha pesadamente. ¿Cuántos verdaderamente tienen ganas y deseo de oír? ¿Y qué es lo que quieren oír? Porque hay veces que hasta en eso tú y yo tenemos estorbos. Una vez el pueblo dijo: yo lo que quiero oír es voz de Dios y no de hombres. Vamos a leerlo allá en el libro de los Hechos. Capítulo 12, verso 22.
Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Sí dice así, ¿verdad? Entonces, escuchar es algo que tiene muchos detalles. Vamos a leer Amós capítulo 8. Por cierto, ¿qué tal comimos el día de hoy? ¿Qué tal comimos el día de hoy? Mi hermana Ana, ¿qué tal comimos el día de hoy? Muy rico. ¿Sí tenía ganas de comer, mi hermano Otto? ¿O no tenía ganas? Porque yo les aseguro que muchos hoy no tenían ganas de comer. Yo la verdad no había almorzado. Entonces, ¿cómo creen que me senté? Me senté con ganas de comer. Y la verdad se me hizo muy sabroso. En Amós capítulo 8 verso 11 dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de qué, hermanos? De oír la palabra de Jehová. Entonces, cuando tú y yo nos sentamos en días como este, aquí en una banca, tú y yo haremos bien si en vez de escoger la parte de más lejos, tú y yo nos acercamos para oír. Tú y yo hacemos bien si ponemos el oído, el sentido, de una forma que podamos entender. De nada nos serviría que tú y yo escucháramos toda la predicación si no entendemos de qué se trata, a dónde quiere llegar. Pero tú y yo hay que tener un oído dócil, dispuesto, no pesado. Y tú y yo necesitamos tener hambre. ¿Hambre de qué, hermanos? Hambre de oír. Hambre de oír, pero no queremos hambre de oír cualquier cosa. Tú y yo necesitamos tener hambre de oír la palabra de Dios. Y entonces nuestro oír va bien encaminado. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 2. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 4 verso 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué, hermanos? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, a ti y a mí nos conviene acercarnos para oír, poner el oído atento para entender, no tener un oído pesado, sino por el contrario, tú y yo necesitamos tener un oído con hambre, un oído, ¿verdad?, despierto, ligero, atento, de forma tal que nuestro oído sea más o menos como nuestro paladar, que nuestro oído sea más o menos como nuestro aparato de digestión. En Job capítulo 34 vamos a darle lectura a esta parte, hermanos. Verso 3. Amén. Dice: porque el oído prueba las palabras, como el paladar, que, hermanos, gusta lo que uno come.
Entonces les hablaba de la comida. ¿Cómo se les hizo? No agarraron un taco de frijoles, hermanos. ¿Y cómo lo agarraron? ¿Cómo lo agarraron? ¿Cómo agarraron un taco de frijoles? Porque les voy a decir cómo a veces se nota en ti y en mí algunos detalles. Hay veces que agarramos tortillita, cortamos los frijoles, la envolvemos, todavía le ponemos un poco de chilito y todavía agarramos el tiempo. Empezamos a abrir la boca y le damos la primera mordida, esperando sacarle el sabor, el sazón, esperando exprimir todos los matices de sal, ¿verdad? De pimienta, de frijol, incluso hasta de maíz. Queremos sacarle el sabor a cada ingrediente que le pusieron. Sí, porque, por ejemplo, la carne que hoy comimos, ¿a qué sabía? ¿A qué sabía? Mi hermana Lucero, ayúdeme. Y sabe, yo sé que sí sabe. Ayúdenos. Mi hermano Adrián, ¿a qué sabía la carne? Sabía a tocino, sabía a tomate, sabía a chilito, sabía a cebolla, sabía a cilantro, a limón, ¿verdad? Y le queríamos sacar todos los sabores. ¿Sabes que a la palabra del Señor, en cuanto empieza a oír nuestro oído debería de ser así como nuestro paladar? Nuestro oído debiera anhelar sacarle todos los sabores. Esto sabe a regaño, sí, hay veces que sabe a regaño, pero esto también sabe a aliento. Esto sabe a dirección y vamos para adelante, pero hay veces que esto sabe a reprensión y párate tantito y frénate. Porque cada palabra tiene su sazón. Dios aconsejó a todos sus hijos a que su palabra tuviera sazón. Vamos a darle lectura, hermanos, allá en el libro de Colosenses. Vamos a leer el capítulo 4, verso 6. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice así: sea vuestra palabra siempre con qué, hermanos, con gracia. Y luego, ¿qué más dice, hermanos? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Sí, dice así, hermanos. Entonces, mira, cuando uno come con hambre, cuando uno come así con ganas de sentarse a comerse algo, ¿verdad? Pues el paladar está listo, los dientes están listos, el estómago está listo y tu corazón y el mío también debe de estar listo. Así debe de ser todo nuestro ser cuando tú y yo vamos a escuchar la palabra del Señor. El Señor quería que tú y yo aprendiéramos a oír así, porque los sabios oyen así. Vamos a leer en Isaías capítulo 50. Y a su nombre, hermanos. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a leer Isaías capítulo 50, verso 4. Amén. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. ¿Qué es lo que va a despertar, hermanos? Va a despertar mi oído para que ¿qué? Para que yo aprenda a oír como los sabios. Y es que los sabios no se conforman con que entren palabras y de una y de otra aquí en el oído.
No, los sabios tienen hambre de ciertas cosas. Específicamente un oído sabio busca ciertas cosas. Voz de Dios, no de hombre. Busca que esa voz de Dios tenga gracia, tenga sazón. Busca, ¿verdad?, ponerle fe al escuchar, porque no me ayudaría en nada oír la voz de Dios si yo no le acompaño de fe. Tengo que poner mi oído atento, dispuesto, queriendo entender lo que Dios me quiere decir. Y tengo que probar. Con mi oído tengo que intentar sacarle todos los matices y todos los sazones a la palabra, para que finalmente pueda yo escuchar lo que dice ahí en Jeremías capítulo 15, que yo pueda decir lo que dice en Jeremías capítulo 15, verso 16. Amén, hermanos. Fueron halladas tus palabras y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y tu palabra me fue, ¿por qué, hermanos? Por gozo y alegría. Ezequiel capítulo 2. Vamos a leer capítulo 2, verso 8 y capítulo 3, verso 1 y 3 al 3. Amén, hermanos. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Verso 1, capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. ¿Y qué pasó, hermanos? Fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, el oído sabio acompaña su escuchar de fe, de atención, de hambre, ¿sabes? Incluso de cercanía. Incluso lo acompaña así con unas ganas de desmenuzar cada texto y luego poder decir, sabe a miel, me supo a gozo. Es más, me alegré. Cuando ese texto entró a mi oído, me alegré. Y nuestras vidas son testimonios, son testigos de eso, porque a ti y a mí muchas veces han entrado textos a nuestro oído y nos han hecho sentir gozo, nos han hecho sentir dulzura, nos han hecho sentir aliento. Pero sabes que Dios le dijo a su pueblo, mira, yo quiero que aprendas a escuchar. Oye, oh Israel, quiero que aprendas a oír. Porque una de las cosas que más va a combatir el enemigo en los últimos tiempos es ese oído. Ese tipo de oído el diablo no lo quiere ver ni de broma en un corazón, en un alma y menos en una iglesia. Porque ese tipo de oído es peligrosísimo para el enemigo. Por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos el diablo iba a atacar esa forma de escuchar, esa forma de oír, la iba a combatir a grande manera. El diablo iba a buscar que ese oído se apartara de todo eso. Y tú y yo necesitamos tener conciencia, estar sobrios, estar en vela, estar alerta sobre eso. ¿Sabes que es incomprensible? Es inexplicable que Dios, teniendo una buena palabra, una palabra de vida,
le hablara a su pueblo y su pueblo se cansara y ya no quisiera escuchar. Vamos a leer en Hechos capítulo 7. Verso 38 y 39. Hechos capítulo 7, verso 38 y verso 39. Amén. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, ¿qué, hermanos? Palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres, ¿qué dice, hermanos? No quisieron obedecer. ¿En qué no lo quisieron obedecer? Sino que le desecharon, y en sus corazones, ¿qué, hermanos? Se volvieron a Egipto. ¿Cómo que no quisieron obedecer? Y le desecharon. ¿Sabes qué? Simplemente el pueblo se cansó de escuchar a Moisés. Por eso Dios le dijo a Ezequiel: tú no seas rebelde como la casa rebelde, tú come lo que yo te doy. Simplemente se rebelaron. ¿Qué desobedecieron? Precisamente ese mandamiento. Oye Israel, estos mandamientos que yo te doy, óyelos, escúchalos, atiéndelos. Pero el pueblo se cansó de oír la voz de Dios y se rebeló, y no se dio cuenta que el enemigo estaba trabajando en su vida y estaba haciendo una obra semejante a la que el enemigo va a querer hacer con nosotros en los postreros tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y a su nombre, hermanos, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3. Amén, hermanos. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso el verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En el verso 2 dice que prediques la palabra. Sí, dice así, ¿verdad? ¿Sabes? Tú háblales lo que es la palabra de Dios, y háblales ahorita. Van a venir tiempos en los que el diablo va a apartar su oído de la verdad, en los que el diablo les va a hacer sentir hambre de oír, comezón de oír. Sí dice así, ¿va? Pero no van a querer comer la palabra de Dios, no van a tener comezón por oír la palabra de Dios. Van a querer comer, van a tener hambre por oír cosas de acuerdo a sus deseos. Entonces, en los postreros tiempos no va a haber mucha verdad. Va a haber mucha predicación, pero no va a haber mucha verdad. Vamos a leerlo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Perdón, es 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Primero Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos, ¿qué, hermanos? Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de, ¿qué, hermanos? De demonios.
En los posteriores tiempos, dice la Escritura, que va a haber comezón de oír, pero no la palabra de Dios. ¿Qué va a haber comezón de oír? Lo que te gusta, lo que tú deseas. Por eso va a haber muchos espíritus engañadores y van a abundar doctrinas de demonios. Por eso va a haber muchos falsos cristos y van a engañar a muchos. Vamos a leerlo ahí en Mateo capítulo 24. Verso 3 y verso 4. Amén, hermanos. Mateo capítulo 24, verso 3, verso 4, y también vamos a leer el verso 11. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dice, hermanos? Y a muchos se engañarán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A qué, hermanos? A muchos. De forma tal que, así como a Israel, el enemigo empezó a trabajar en él para apartarlo de la verdad, y lo consiguió. Dice la Escritura que en los últimos tiempos el enemigo va a trabajar con mucho engaño para apartar el oído del creyente de la verdad, y los va a querer engañar. Ahora, ¿por qué el enemigo va a intentar apartar nuestro oído de la verdad? Simplemente porque las consecuencias de apartar el oído de la verdad son muy graves, son demasiado desastrosas. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y qué más, hermanos? El oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, al oír esa palabra de Dios, empieza a brotar fe. Y la fe es la victoria que vence al mundo. Pero si tú y yo no escuchamos la palabra de Dios, no va a brotar fe. De las pláticas vanas brotan dudas, temores, malas sospechas, brotan muchas cosas malas, pero nunca brota fe. En Proverbios capítulo 28, verso 9, dice la Escritura lo siguiente. ¿Lo tenemos, hermanos? El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice, hermanos? Su oración también, ¿qué? ¿Sabes que cuando nuestro oído simplemente deja de escuchar la palabra de Dios, dejamos de escuchar la palabra de Dios, y automáticamente nuestra oración queda anulada, queda desatendida?
¿Sabes que aquí en la iglesia cada uno de nosotros necesita poner un oído tan atento para tener la seguridad de que todo lo que tú y yo le pidamos en oración al Señor va a ser atendido? Dice la Escritura, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entre nosotros es muy común, a veces decimos, ora tú por mí, yo siento como que Dios no me oye. No, pero es que no debe de ser así. Es que tú debes de sentir que Dios te escucha. Y si sientes que no te escucha, hay que examinar cómo lo estás escuchando tú a Él. Porque si tú lo escuchas atentamente, si tú oyes su voz y la sigues, ora con toda libertad, ora con toda confianza, Él te va a escuchar, va a atender tu petición. Pero el enemigo en los últimos tiempos va a querer que nuestro oído se aparte de la verdad, y entonces sí, va a querer que tú y yo peleemos solitos contra Él. Porque una vez apartado el oído de la verdad, Él dice, ándale, órale a tu santo, clámale, grítale, pídele ayuda. Job capítulo 5, vamos a darle lectura. La iglesia necesita, hermanos, atender la voz de Dios, porque la iglesia necesita que Dios atienda nuestra oración. Vamos a leer desde el capítulo 4, verso 15. Job capítulo 4, verso 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no le conocía, y quedo, oí que decía. ¿Qué decía? Verso 1, capítulo 5. Ahora pues, ¿qué dice, hermanos? Da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de qué? ¿A cuál de los santos le vas a pedir? A ver, escoge el santo al que le vas a pedir. ¿Y por qué lo dice así? Porque se estaba burlando. Lo dice en son de burla, de escarnio. ¿Y por qué se está burlando, escarneciendo? Porque antes de eso ya le había hablado al hombre. Y había hecho que el hombre pusiera atención, diera oído a su plática. Porque muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Y ese espíritu estaba hablando con el hombre, y estaba haciendo que el hombre estuviera atento. Y después le dijo, ándale pues, ve y clámale, dale voces, háblale, pídele a gritos a quien tú quieras, escoge al santo que tú quieras. Y es que el oído que se aparta de la verdad, el enemigo sabe que automáticamente va a quedar imposibilitado, incapacitado para clamar a Dios y obtener respuesta. Por eso dice, ¿habrá quien te responda? Sí, le dice así, ¿va? ¿Habrá quien te responda? A ver, va a haber alguien que escuche tu clamor. Dice el verso 1, ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? Como diciendo, ¿qué hiciste? Tú pusiste tu atención cuando Dios te hablaba. Dice la Escritura, por cuanto clamé desde temprano y nadie oyó mi voz, yo tampoco les oiré cuando venga su calamidad. Por eso a ti y a mí nos conviene acercarnos para escuchar su voz, tener hambre de oír la palabra de Dios.
Por eso el Señor nos dio ese mandamiento: oye, oye, Israel, oye pues, nunca se apartará de ti el libro de esta ley. Porque entonces, si tú aprendes a oírlo, todo te saldrá bien y vas a ser prosperado en todo. Cuando ores, va a haber respuesta a tu clamor. Nosotros deberíamos estar convencidos de que Dios sí nos oye. La iglesia necesita tener fe de que Dios no nomás nos oye, nos responde. ¿Sabes? Que cuando tú le prestas atención a quien quiera que sea, simplemente aquel que recibe tu atención está obligado, se siente comprometido a dártela también. Y el Señor nos dice así: ¿sabes? El enemigo va a intentar apartar tu oído de la verdad, porque va a intentar que cuando clames y ruegues no seas escuchado. Ahora, vamos a leer el Salmo, allá en el libro de los Salmos. Salmo 85. Verso 8. Salmo 85, verso 8. Amén, hermanos. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Porque qué, hermanos? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Para qué, hermanos? ¿Sabes que cuando nuestro oído oye la voz del Señor? Hay un canto muy bonito que dice: a veces, cuando solo me encuentro y clamo por tu ayuda, Señor, la voz del Señor me da aliento, y al momento yo siento a mi consolador. La voz del Señor me da aliento, y al momento yo siento a mi consolador. No hay hermano más turbado, no hay hermano más lleno de dudas, más inquieto y afligido que aquel que deja de escuchar lo que Dios le habla. Tú puedes decir: no es necesario, yo en mi casa hago y leo y pongo atención. Inténtalo. Después de 2 o 3 semanas te vas a sentir turbado y afligido. Vas a sentir que estás enloqueciendo y vas a escuchar voces que te van a ir arrastrando a la locura. La voz del Señor hace que tú y yo tengamos paz. Por eso el Señor lo dijo así en San Juan capítulo 16. Y a su nombre, hermanos. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Verso 33. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué, hermanos? Tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay hermano más afligido que aquel que ha dejado de oír. No hay hermano más turbado, más lleno de confusión que aquel que ha dejado de escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios nos trae paz.
Dios nos dejó sus palabras para que tú y yo fuéramos consolados de nuestras aflicciones. Dice la Escritura que todas las Escrituras han sido inspiradas divinamente y son útiles para instituir, redarguir, pero también para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tú y yo tengamos esperanzas. Hay veces que a ti y a mí nos agobian las enfermedades y nomás escuchamos lo que dicen los médicos, y uno dice una cosa y otro dice otra cosa, y andamos bien turbados. Y entonces nos damos cuenta cómo me hace falta que el Señor me diga algo. ¿Cómo necesito yo escuchar que sea mi pastor, mi buen pastor, el pastor de las ovejas, el que me hable? ¿Sabes? No hay hermano que sea sincero y que no le den ganas de decirle al mundo: ya cállate, por favor. No quiero escucharte a ti. Lo que necesito, de lo que tengo hambre, como decía el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Vamos a leerlo en el Salmo 42. Y a su nombre, hermanos. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Y mientras no se presentaba, esa alma se sentía turbada, abatida. Esa alma se sentía que desfallecía. Dice el Salmo 42, verso 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y qué más, hermanos? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo que, hermanos, llama a otro. Parece que mi vida va así. Hoy estoy en un pozo y queriendo salir de este, ya me encuentro en otro, abatido, afligido, sin paz, turbado. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Muy sencillo. Porque de repente nuestro oído fue atacado por el enemigo. Y de estar escuchando en la verdad, logró apartarlo. Y ahora, en vez de aliento, en vez de paz, en vez de cordura, en vez de sensatez, parece que empezamos a enloquecer. Salmo 81. Y a su nombre, hermanos. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Salmo 81, verso 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. ¿Qué dice, hermanos? No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca. ¿Y qué, hermanos? Y yo la llenaré. Pero mi pueblo, ¿qué, hermanos? No oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Sí dice así, verdad? ¿Por qué hicieron el becerro de oro los israelitas? Dejaron de oír al Señor. Porque la única manera de no caer en la idolatría, ¿sabes? Que aquel que oye la voz de Dios es guardado fiel. Israel, si me oyeres,
Dios ajeno delante de ti. Por eso el primer mandamiento dice: oye Israel. Y luego el segundo es la consecuencia: Jehová nuestro Dios uno es, no va a haber otro. ¿Sabes qué? Es muy visible esto, que la palabra del Señor nos exhorta, nos impulsa a la fidelidad. ¿Sabes? No a la idolatría, sino a la adoración del verdadero Dios. Quien oye la palabra del Señor va a encontrar mucha facilidad para decir y vivir diciendo esto: un Señor, una fe y un bautismo. De aquí no me muevo, de aquí no me salgo, porque la palabra del Señor, el oír la voz de Dios, a ti y a mí nos hace monoteístas, monogámicos, no bígamos o poligamos, monogamos. Oír la voz de Dios nos compromete con un solo Dios, nos hace saber que Él nos basta, que en Él estamos completos. Una de las razones por las que el pueblo de Israel se apartó del Señor y empezó a construir su becerro es porque no oyó la voz de Dios. Y su vida empezó a andar en pos de otros dioses, a buscar otros dioses. No encontró satisfacción con su Dios. Qué triste es que tú y yo no tengamos contentamiento con nuestro Dios. Qué triste es que tú y yo no nos gocemos con nuestra parte. Vamos a leer Eclesiastés. Capítulo 9. Verso 7 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino ¿con qué, hermanos? Con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida ¿con qué, hermanos? Con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Por qué dice anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Sabes que el oír la palabra de Dios lava nuestros vestidos? ¿Sabes que el oír la palabra de Dios hace que caiga aceite en nuestra vida? Cuando uno oye con fe, el Espíritu viene por el oír con fe. San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nadie puede conservar limpios sus vestidos si su oído se aparta de la voz de Dios. Nadie puede conservar la unción del Espíritu Santo. No puede haber aceite sobre su cabeza permanentemente si nuestro oído se apartara de la voz de Dios. Por eso el enemigo trabaja grandemente queriendo apartar nuestro oído de la verdad. Y después, cuando ya no podemos comer nuestro pan con gozo y no podemos tomar nuestro vino con alegre corazón, es decir, cuando tú y yo ya no nos gozamos al oír la palabra de Dios, al oír la voz de Dios, los vestidos se empiezan a ensuciar, la unción comienza a faltar y tú y yo ya no nos sentimos contentos ni gozosos con nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Anda y goza de la vida con la mujer de
tu juventud, porque esta es tu parte, todos los días de tu vida. Pues tú y yo tenemos un Dios, no tenemos por qué andar buscando otro. Pero hay quien, teniendo un Dios como el nuestro, ya no encuentra contentamiento en él. Y cuando alguien en un matrimonio no tiene contentamiento con su compañero o su compañera, es cuando empieza a brotar la infidelidad, y es cuando empiezan a desviarse todas las cosas en nuestra casa. Así es cuando el creyente ya no encuentra contentamiento con su Dios. Pero bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso significa: anda y come tu pan con gozo. Ya que tú y yo venimos a escuchar la palabra del Señor, gózate, deleítate en el Señor, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces el pueblo comenzó a caer en idolatría porque simplemente ya no escuchaba al Señor. Dice Salmo 81:11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dice el verso 13: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña, que, hermanos, les saciaría. ¿Sabes que en la iglesia algunas vidas tal vez puedan decir: yo nunca he probado algo dulce del Señor? Dios nunca ha derramado dulzura para mí. Mira, hermano, si ese fuera tu caso, pon atención a la palabra del Señor. Escúchala con hambre, con fe. Inclina el oído de modo que entiendas. Esfuérzate por oír. Porque si tú te esfuerzas por oír, va a llegar el momento en que la roca te va a derramar miel. ¿Saben, hermanos? Yo estaba joven y pasaban muchas cosas en mi vida que yo no entendía. Llegué a tener problemas grandes, fuertes, y yo no entendía, no sabía por qué. Y en medio de los problemas me doy cuenta que el diablo quiere apartar el oído de la verdad, quiere apartar nuestro oído del Señor. En medio de las dificultades nos quiere llenar de temor, y lo único que quiere el enemigo es apartar nuestro oído de la verdad. Yo me enfermé, estuve a punto de morir, pero en medio de esa enfermedad yo sé que Dios derramó miel para mí, porque llegué a sentir que el Señor era dulce conmigo. ¿Sabes? Después de que me enfermé, empecé a recuperarme y me llegaron muchos temores. Me daba tanto temor, tanto miedo a agarrar a mi carro. Me daba tanto miedo intentar manejarlo, que dije: no, si no hay quien me llegue al culto, no me voy a ir. No, es que me da mucho miedo. Gracias a Dios que siempre hubo quien me trajera, pero llegó el momento que dije: no importa que no haya quien me traiga, yo necesito ir porque lo necesito a Él. Y le dije: Dios mío, ayúdame, quita ese temor porque me va a inutilizar. Si tú no me ayudas, este miedo a salir no me va a dejar ni siquiera ir a congregarme, ni siquiera hacer nada. Y Dios me ayudó, porque me quitó esos temores y empecé a sentir que Él derramaba dulzura para mí. Y me he dado cuenta que a la medida en que tú y yo le ponemos atención a su palabra,
Dios derrama dulzura en nuestras vidas. Esa roca no solamente es fuente de agua viva, no solamente es fuente de aceite, es fuente de miel también. Por eso dice la Escritura: si me hubiera oído mi pueblo, a todos sus enemigos yo los haya puesto por debajo de sus pies. Hay victoria sobre nuestros enemigos cuando tú y yo escuchamos la palabra. Y no hay ninguno de nosotros en toda la iglesia que no tenga sus luchas, que no tenga sus pruebas. Pero tú y yo intentamos vencer de la manera equivocada. ¿Cómo es que? Pues primero voy a hacer esto y ya después escucho y... No. Primero escuchas y después vas a vencer. Así dice el Señor: si me hubiera oído mi pueblo, yo haya puesto a sus enemigos por debajo de sus pies y le haya alimentado con lo mejor del trigo, les haya dado miel de la peña. Hay muchas vidas entre nosotros que atraviesan situaciones amargas y necesitan miel de la peña, y todo esto brota por el oír. Ciertamente el oír es fuente de muchas bendiciones. Nuestra oración es respondida, nuestros enemigos son derrotados, Dios nos da la victoria sobre ellos. El pan, lo mejor del trigo, miel de la peña, todo el sustento que necesitamos empieza a brotar de ahí. La fe que necesitamos empieza a brotar de ahí. ¿Sabes? La firmeza, el no caer en medio de tantas aflicciones en el mundo, la paz, la cordura, el consuelo, depende de oír. Por eso es que el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, cuando empezó a darle los mandamientos, la tabla de la ley, fue este: oye, oh Israel. La fidelidad, el ser fieles al Señor, brota de ahí. Si me oyeres, no va a haber ningún Dios ajeno contigo. Vas a conocer que yo soy tu Dios. Y sabe que en los últimos tiempos el diablo, una de las cosas que más va a combatir en el cristiano es esa: quítalos de oír, que no oigan, que no sepan cómo oír, y por lo tanto apartando nuestro oído de la verdad, de la voz del Señor. Cero oración, nula respuesta, ¿sabes? Cero victorias, puras amarguras, puras aflicciones, locura, temor. En eso se convierte la vida del cristiano, cuando aparta su oído de oír la verdad. Y el mundo en sus últimos tiempos, esa es la clase de vida a la que va a ser llevado por el enemigo. Por ello, tú y yo, recordando el último mensaje, la última predicación en toda la Biblia, la última manera en que Dios le habló a las iglesias fue esta: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Sabes? Si tú y yo no aprendemos a oír, ¿qué sería de la vida de un enfermo? ¿Qué haya sido de mi hermano Asael si le hace caso entonces a ese médico? ¿Qué haya sido? No sabemos en qué haya ido parado. ¿Qué haya sido de la vida de mi hermana Fátima si le hace caso a los médicos, mi hermana Jacqueline? ¿Dónde anda mi hermana Jacqueline? ¿Dónde anda? ¿Qué haya sido de la vida de mi hermana Fátima si le hace caso a los médicos? No sabemos en qué haya ido a parar, pero de seguro nada bueno. Si no la matan del susto, simplemente por la pérdida del tiempo, porque se le pasa el tiempo. Me pregunto qué va a ser de la vida de cada uno de nosotros en medio de tantas voces extrañas que se escuchan en estos tiempos. ¿Sabe? Eso, un mar de confusiones. Si tú y yo en estos tiempos no aprendemos a oír lo que el Señor nos habla, si tú y yo en estos tiempos no ponemos más énfasis en escuchar la voz de Dios,
¿Sabes? Eso es lo que va a pasar en nuestras vidas. No sabemos en dónde va a quedar ninguno de nosotros. Proverbios 19:27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Muchos demonios hablaban cuando Jesús se presentaba en el templo, en la sinagoga. Y dice la Escritura que a todos el Señor les decía: cállate, basta ya. Tú y yo debemos de imitar al Señor en esto, prestar oído a su voz y aprender día con día más a escuchar como los sabios. El diablo nos habla de muchas maneras, por sueños, por espíritu, ahora va celulares, internet, tantas cosas. Dios no ha cambiado su forma de hablar. Le habló al hombre de muchas formas y de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas, pero dice la Escritura que ahora a ti y a mí nos habla a través de Jesucristo. Por eso a Pedro, Jacobo y a Juan en el monte les dijo: este es mi hijo amado, a él oíd, y el que me oyere vivirá. Aún los muertos, si oyeren al Señor Jesús, de ahí vivirá. Así es de que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos nosotros. No dejemos de escucharlo a Él, ¿verdad? Pongamos oído atento a Él, y gracias a Dios que nos libra de tanto engaño y de tanta mortandad que eso provoca. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado. Capítulo 8, verso 8. Amén, hermanos. Oír, escuchar parece algo sencillo, parece una tarea fácil, pero no lo es. ¿Sabes? Es más fácil que tú y yo nos perdamos intentando escuchar, que si nos diéramos a la tarea de caminar de aquí a la salida con los ojos. Es más fácil perderse al ser guiado por el oído que perderse al ser guiado por los ojos. Vamos a leer en Nehemías capítulo 8, verso 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo, hermanos? Claramente. ¿Y qué más? Ponían el sentido de modo que entendiesen. Entonces, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Prácticamente Dios hizo algunas recomendaciones. Pon el oído atento, inclina tu sentido de una manera en que entiendas. Sabes que tú y yo necesitamos practicar estas cosas. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, porque el Señor no solamente nos decía cómo oír, sino que el Señor nos decía incluso detalles acerca del escuchar. En Eclesiastés capítulo 5, verso 1, dice así. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Acércate más. Acércate más, ¿para qué? Para oír. Oír, entonces no es tan sencillo. Dice la Escritura: quiero que cuando tú vayas a escuchar, quiero que pongas el sentido dispuesto de una manera adecuada para que puedas entender. Y aparte, quiero que te acerques. Acércate más para oír. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque no quiero que
que tú escuches de una manera incorrecta. No quiero que tú escuches inútilmente, porque tú y yo podemos oír la Biblia, podemos escuchar toda la Biblia todos los días de nuestra vida, pero puede ser que al escuchar la Biblia a ti y a mí no nos sirva de nada. Mateo capítulo 13 lo dice así. A ver, hermanos. Mateo capítulo 13, verso 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Y qué dice, hermanos? Con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los hago. Entonces dice la Escritura que muchas veces el oído nuestro escucha pesadamente. ¿Cuántos verdaderamente tienen ganas y deseo de oír? ¿Y qué es lo que quieren oír? Porque hay veces que hasta en eso tú y yo tenemos estorbos. Una vez el pueblo dijo: yo lo que quiero oír es voz de Dios y no de hombres. Vamos a leerlo allá en el libro de los Hechos. Capítulo 12, verso 22. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Sí dice así, ¿verdad? Entonces, escuchar es algo que tiene muchos detalles. Vamos a leer Amós capítulo 8. Por cierto, ¿qué tal comimos el día de hoy? ¿Qué tal comimos el día de hoy? Mi hermana Ana, ¿qué tal comimos el día de hoy? Muy rico. ¿Sí tenía ganas de comer, mi hermano Otto? ¿O no tenía ganas? Porque yo les aseguro que muchos hoy no tenían ganas de comer. Yo la verdad no había almorzado. Entonces, ¿cómo creen que me senté? Me senté con ganas de comer. Y la verdad se me hizo muy sabroso. En Amós capítulo 8, verso 11 dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de qué, hermanos? De oír la palabra de Jehová. Entonces, cuando tú y yo nos sentamos en días como este, aquí en una banca, tú y yo haremos bien si en vez de escoger la parte de más lejos, tú y yo nos acercamos para oír. Tú y yo hacemos bien si ponemos el oído, el sentido, de una forma que podamos entender. De nada nos serviría que tú y yo escucháramos toda la predicación si no entendemos de qué se trata, a dónde quiere llegar. Pero tú y yo hay que tener un oído dócil, dispuesto, no pesado. Y tú y yo necesitamos tener hambre. ¿Hambre de qué, hermanos? Hambre de oír. Hambre de oír, pero no queremos hambre de oír cualquier cosa. Tú y yo necesitamos tener hambre de oír la palabra de Dios.
Y entonces nuestro oír va bien encaminado. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 2. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 4, verso 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué, hermanos? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, a ti y a mí nos conviene acercarnos para oír, poner el oído atento para entender, no tener un oído pesado, sino por el contrario, tú y yo necesitamos tener un oído con hambre, un oído, ¿verdad?, despierto, ligero, atento, de forma tal que nuestro oído sea más o menos como nuestro paladar, que nuestro oído sea más o menos como nuestro aparato de digestión. En Job capítulo 34, vamos a darle lectura a esta parte, hermanos. Verso 3. Amén. Dice: porque el oído prueba las palabras, como el paladar, que, hermanos, gusta lo que uno come. Entonces les hablaba de la comida. ¿Cómo se les hizo? No agarraron un taco de frijoles, hermanos. ¿Y cómo lo agarraron? ¿Cómo lo agarraron? ¿Cómo agarraron un taco de frijoles? Porque les voy a decir cómo a veces se nota en ti y en mí algunos detalles. Hay veces que agarramos tortillita, agarramos los frijoles, la envolvemos, todavía le ponemos un poco de chilito y todavía agarramos el tiempo. Empezamos a abrir la boca y le damos la primera mordida, esperando sacarle el sabor, el sazón, esperando exprimir todos los matices de sal, ¿verdad?, de pimienta, de frijol, de incluso hasta de maíz. Queremos sacarle el sabor a cada ingrediente que le pusieron. Sí, porque, por ejemplo, la carne que hoy comimos, ¿a qué sabía? ¿A qué sabía? Mi hermano Lucero, ayúdeme. Y sabe, yo sé que sí sabe. Ayúdenos. Mi hermano Adrián, ¿a qué sabía la carne? Sabía a tocino, sabía a tomate, sabía a chilito, sabía a cebolla, sabía a cilantro, a limón, ¿verdad? Y le queríamos sacar todos los sabores. ¿Sabes que a la palabra del Señor, en cuanto empieza a oír nuestro oído debería de ser así como nuestro paladar? Nuestro oído debiera anhelar sacarle todos los sabores. Esto sabe a regaño, sí, hay veces que sabe a regaño, pero esto también sabe a aliento. Esto sabe a dirección y vamos para adelante, pero hay veces que esto sabe a reprensión y párate tantito y frénate, porque cada palabra tiene su sazón. Dios aconsejó a todos sus hijos a que su palabra tuviera sazón. Vamos a darle lectura, hermanos, allá en el libro de Colosenses. Vamos a
leer el capítulo 4, verso 6. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice así: sea vuestra palabra siempre con qué, hermanos, con gracia. Y luego, ¿qué más dice, hermanos? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Sí, dice así, hermanos. Entonces, mira, cuando uno come con hambre, cuando uno come así con ganas de sentarse a comerse algo, ¿verdad? Pues el paladar está listo, los dientes están listos, el estómago está listo, y tu corazón y el mío también debe de estar listo. Así debe de ser todo nuestro ser cuando tú y yo vamos a escuchar la palabra del Señor. El Señor quería que tú y yo aprendiéramos a oír así, porque los sabios oyen así. Vamos a leer en Isaías capítulo 50. Y a su nombre, hermanos. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a leer Isaías capítulo 50, verso 4. Amén. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. ¿Qué es lo que va a despertar, hermanos? Va a despertar mi oído para que ¿qué? Para que yo aprenda a oír como los sabios. Y es que los sabios no se conforman con que entren palabras y de una y de otra aquí en el oído. No, los sabios tienen hambre de ciertas cosas. Específicamente, un oído sabio busca ciertas cosas. Voz de Dios, no de hombre. Busca que esa voz de Dios tenga gracia, tenga sazón. Busca, ¿verdad?, ponerle fe al escuchar, porque no me ayudaría en nada oír la voz de Dios si yo no le acompaño de fe. Tengo que poner mi oído atento, dispuesto, queriendo entender lo que Dios me quiere decir. Y tengo que probar. Con mi oído tengo que intentar sacarle todos los matices y todos los sazones a la palabra, para que finalmente pueda yo escuchar lo que dice ahí en Jeremías capítulo 15, que yo pueda decir lo que dice en Jeremías capítulo 15, verso 16. Amén, hermanos.